recién pude ingresar mi teléfono, estaba, estaba loco. Ah, bueno. Por suerte ya se descentró ya tu teléfono. Bueno, vamos a Sí. empezar. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta antes de empezar? No, profe. ¿No? Bueno, No, profe. ok. No, profe. Bueno, el sistema nervioso en sí, el sistema nervioso, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico, ¿sí? Son órganos, o sobre todo el central, es el órgano control tanto de la motricidad y de la sensibilidad de todo el cuerpo. Pongan en silencio, Oscar, por favor, tu micrófono. Ahí. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, ¿sí? Este encéfalo, a su vez, está formado por el cerebro, por el cerebelo y por el tronco encefálico. El sistema nervioso central, a la par que el encéfalo, que el cerebro en sí, está formado también o forma parte de la médula espinal. Como ustedes saben, esta médula espinal se encarga de enviar la orden y también la información al cerebro, al cerebelo, y pasa esto a través del tronco encefálico que vamos a ver en un ratito. El sistema nervioso periférico está formado por un sistema somático en donde se encuentran los nervios espinales, que son los nervios que salen de la médula espinal, que son 31 nervios, y los 12 pares craneales. Estos 12 pares craneales salen del tronco encefálico, ¿sí? Esto vamos a hablar también de los 12 pares craneales. Y el sistema nervioso está formado, el periférico está formado por un sistema autónomo o vegetativo, ¿sí? Que se divide en uno simpático y en uno parasimpático. Entonces, el sistema nervioso está formado por un sistema nervioso central y uno periférico. El central, a su vez, tenemos el encéfalo, en donde ahí está contenido el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico y la médula espinal. Y el periférico estamos por el somático, con los 31 pares espinales y los 12 pares craneales. Y el autónomo vegetativo está formado por el simpático y el parasimpático. Este sistema nervioso central genera impulsos nerviosos con una rapidez y recorre grandes distancias, formado por neuronas que son las unidades o que es la unidad funcional. O sea, si nosotros queremos, por ejemplo, mover el dedo gordo del pie, esa orden o esa información por una vía sensitiva se desplaza hacia el cerebro, ¿sí? El cerebro procesa esa información y envía la orden por una vía motora hasta el músculo del dedo gordo del pie. Entonces, una vez que el músculo del dedo gordo del pie recibe la orden, entonces nosotros podemos doblar el dedo. Y esto se genera con una rapidez y recorre grandes distancias. El sistema nervioso central dijimos que está formado por el cerebro, ¿sí? Que es lo que vemos aquí. Por el cerebelo, que es lo que encontramos aquí, que se encuentra en la parte posterior del cráneo a nivel del hueso occipital. Y esto es el tronco encefálico, lo que vemos aquí. Y aquí, a nivel del tronco encefálico, salen los 12 pares craneales. El primer par, por ejemplo, el nervio olfatorio,
el segundo el óptico y así sucesivamente. Y esto que vemos aquí, esto es la médula espinal. Tenemos el sistema nervioso central, está formado por el cerebro, cerebelo, tronco encefálico y la médula espinal. Este que vemos aquí, si se hace un corte transversal de la médula espinal, nosotros cortamos aquí de forma transversal, la médula tiene una forma que nosotros le decimos forma de H. La parte anterior de la médula, si esto es hacia adelante, esto que está aquí, acá está la vía sensitiva y acá tenemos la vía motora, ¿sí? La vía sensitiva es la que lleva por un nervio que se llama nervio aferente, es el que lleva la información al cerebro. Y la vía motora por el nervio eferente es cuando el cerebro envía la orden al músculo para realizar el movimiento, por ejemplo. Entonces todo esto ocurre en milésimas de segundos. La sinapsis. ¿Por qué se le dice sinapsis? Porque una neurona o un nervio se une con otro nervio y así sucesivamente, nervio con nervio, nervio con nervio, para enviar la información. De dos formas o de dos maneras se pueden producir la sinapsis o el traspaso de información. Vamos a suponer que este es un nervio, este otro nervio, ellos se unen aquí. Y acá ocurre la sinapsis, el traspaso de la información de este nervio, le traspasa la información a este nervio y así sucesivamente va. Entonces a eso se le dice sinapsis. La sinapsis puede ser de dos formas. Una puede ser eléctrica y otra puede ser química. Esta que vemos aquí es una sinapsis química. O sea, viene la información del cerebro que envía la orden. Entonces una vez que llega en la placa, esto se llama placa presináptica. ¿Por qué se le dice pre? Porque este es el nervio que transmite o que está trayendo la información y le va a transmitir la información a este otro nervio. Esto se llama placa postsináptica. Entonces, cuando viene la información a este nervio y cuando está llegando en la unión de este nervio con este otro nervio, se libera vesículas que se llaman vesículas sinápticas. Y estas vesículas salen de este nervio presináptico para ingresar a este nervio postsináptico. Entonces acá se transmite la información. Por eso dice acá, postsináptica. Entonces, este nervio le transmite la información a este nervio por una sinapsis química. Esto es química, ¿sí? ¿Me van entendiendo, chicos? ¿Se entiende bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno. La sinapsis eléctrica, ¿sí? Es distinto a la sinapsis química. En la sinapsis química se liberan vesículas, ¿sí? Que son las vesículas sinápticas. En cambio, en la sinapsis eléctrica se hace de otra forma. O sea, en la periferia del nervio se envían informaciones eléctricas. Salta aquí, salta así, salta así, salta la información. Y una vez que llega la información en la unión de este nervio con este otro nervio, entonces esa información se transmite de forma eléctrica. Y así sucesivamente se va transmitiendo la información. Los nervios tienen una capa. Los nervios tienen una capa, ¿sí? Que les cubre, ¿sí? Y esa capa que encontramos a este nivel se encarga de transmitir el impulso nervioso. Entonces, en la sinapsis entre un nervio y otro nervio,
Este nervio que trae la información se llama nervio presináptico. Y cuando le transfiere la información al otro nervio se llama nervio posináptico. Entonces, hay dos tipos de sinapsis. Una es química y otra es eléctrica. La química se liberan vesículas. Y en las eléctricas se transmite la información mediante una corriente eléctrica que se desplaza por la periferia del nervio. Acá vemos también la sinapsis química, en donde llega la información dentro del nervio, ¿sí? Se liberan las vesículas. Estas vesículas pasan al nervio posináptico y le transfieren la información. Muchas veces hay pacientes, por ejemplo, que tienen lesiones en esta unión entre el nervio presináptico y el nervio posináptico, y hay lesiones neurológicas, ¿sí? Que son enfermedades autoinmunes. Entonces, a este nivel se producen alteraciones y el paciente, por ejemplo, puede tener una esclerosis múltiple, por ejemplo. Entonces, como no se transmite la información, el paciente no puede mover, pierde fuerza muscular, pierde tono, pierde trofismo muscular. Entonces, el paciente ya presenta parálisis y no puede mover. El encéfalo, dijimos que es el cerebro, ¿sí? El encéfalo o el cerebro está rodeada por una capa que se llama meninge. Esto que vemos aquí, que es la capa protectora del cerebro. Esto le protege al cerebro de los golpes, ¿sí? Porque en la meninge hay dos capas otra vez, que se llama capa aracnoidea y capa subaracnoidea. Entonces, entre esas dos capas hay un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido se encarga de nutrirle al cerebro. Y esto se encuentra en la periferia. Acá nosotros encontramos el cerebelo, que se encuentra en la parte posterior de la cabeza, a nivel del hueso occipital. Acá encontramos el tronco encefálico. Esto que vemos aquí. Y el tronco encefálico se continúa con la médula espinal, ¿sí? Y el cerebelo, esta estructura que encontramos aquí a este nivel, el cerebelo se encarga de coordinar los movimientos de la motricidad fina, la motricidad gruesa y de la coordinación de los movimientos. De eso se encarga el cerebelo. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen un tumor a nivel del cerebelo y ellos presentan o tienen una patología que se llama síndrome cerebeloso, en donde, por ejemplo, nosotros le decimos al paciente que se trate de tocar con el dedo índice la nariz, la punta de la nariz. Entonces él tiene el síndrome cerebeloso, viene con temblores y se toca la frente. No se puede tocar la punta de la nariz porque perdió esa capacidad coordinativa. Acá encontramos el cerebro, que tiene muchísimas funciones, ¿sí? Y el cerebro es el órgano que da la orden, ¿sí?, para los movimientos del cuerpo humano a nivel muscular, y aparte otras funciones también, como la atención, memoria, inteligencia y otras cosas más. El cerebelo que vemos aquí se encuentra en la parte posterior, ¿sí? Acá encontramos el tronco encefálico. El tronco encefálico, que es lo que encontramos aquí, que se divide en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, que es lo que vemos aquí. Y esto se continúa con la médula espinal. La médula espinal, ¿sí?, que es una prolongación del cerebro, se encuentra o pasa a través de la columna vertebral. ¿En qué estructura de la columna vertebral pasa la médula espinal? ¿Quién me puede decir?
¿En qué parte de la columna vertebral pasa la médula espinal? Y por dentro. Sí, En la apófisis. no. ¿En dónde? ¿Cómo se llama? Hay algo así, ahí ingresa la médula espinal. ¿Cómo se llama eso? Apófisis. No, señor. ¿Cerca del atrio, profe? No. ¿Agujero? La vértebra. Pasa a través del agujero vertebral. ¿Se acuerdan cuando dimos columna vertebral? Dijimos que la vértebra en sí está formada por el cuerpo vertebral, que es la parte de adelante, y detrás del cuerpo vertebral hay un agujero que se llama agujero vertebral. Y en ese agujero vertebral es aquí en donde pasa la médula espinal. Y la médula espinal esta médula espinal da 31 raíces nerviosas, salen así a los costados. ¿Y cómo se llama el agujero por donde salen estos nervios de la médula espinal? ¿Cómo se llama, chicos? Agujero transverso. No. Canal vertebral puede ser. El canal vertebral es donde pasa la médula espinal. Y ahí los agujeritos por donde sale el nervio. Y eso es pregunta del examen. ¿Cómo se llama? Agujero de conjunción. Hay unos agujeritos a los costados de las vértebras, ¿sí? Y ahí se forma el agujero de conjunción y ahí salen los nervios. Los 31. ¿Qué sale por ahí, profe? Nervio. Los nervios de la médula espinal. Vamos a ver si tengo acá esa imagen. Creo que tenía... Acá. Acá está, ¿ven? De la médula. Y acá salen los agujeros. ¿Ven? Estos agujeritos que están aquí. Estos. Y eso se llaman agujeros de conjunción. Y ahí salen los nervios. A la derecha y a la izquierda. A la derecha y a la izquierda. Y así sucesivamente. Bueno. Ahí tenemos la médula. Luego, hay unos neurotransmisores. Vamos a tratar de terminar antes que se termine el tiempo. Los neurotransmisores, en primer lugar tenemos un neurotransmisor que son los aminoácidos, que forman parte de las proteínas, ¿sí? Ahí hay tres tipos, el GABA, la glicina, el glutamato. El GABA es uno de los neurotransmisores inhibidores claves en el cerebro, o sea, para que el cerebro no envíe constantemente la orden, ¿sí? Este neurotransmisor GABA se libera, entonces le dice al cerebro, bueno, hasta ahí nomás, le bloquea. La glicina es un neurotransmisor que inhibe también a la médula espinal, o sea, para que la médula espinal no envíe constantemente la información al cerebro, entonces se libera la glicina y le ataja a esa información. Y luego tenemos el neurotransmisor que se llama glutamato, que es un neurotransmisor muy importante a nivel de la célula, ¿sí? En la célula hay una... Ustedes todavía no dieron fisiología, ¿verdad? ¿O sí? No, profe. Todavía no. Bueno. Entonces, en la célula hay una bomba a nivel de la membrana celular que se llama bomba de sodio y potasio. Esta bomba de sodio y potasio es muy importante para que la célula se pueda despolarizar. Entonces, este glutamato libera la entrada de sodio dentro de la célula para que se produzca la despolarización de la célula. Las monoaminas
Neurotransmisores implicados en las vías nerviosas reguladoras más lentas. Estas vías Sí, pero ya establecen vimos. Pero ese no. la sinapsis, ¿sí? Estas monoaminas se encuentran en la sinapsis, sobre todo en la sinapsis química, que fue lo que le expliqué, porque había dos tipos de sinapsis, la química y la eléctrica, y las monoaminas son las vesículas que se liberan en la sinapsis para transmitir la información. La hidroxitriptamina, ¿sí?, es un neurotransmisor importante en el control del ciclo del sueño, vigilia, apetito, temperatura corporal, percepción del dolor, náuseas y vómitos y en algunos comportamientos agresivos. Esto se libera a nivel del cerebro, este neurotransmisor. La acetilcolina es muy importante a nivel del músculo esquelético. ¿Se acuerdan que hay tres tipos de músculos? Hay el músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. El músculo esquelético es el músculo voluntario, por ejemplo, el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, esos son todos músculos esqueléticos. El músculo liso, por ejemplo, es un músculo involuntario que se encuentra en los órganos, por ejemplo, en la arteria, las venas, el sistema linfático, en el pulmón, en las vísceras. Y el cardíaco es el músculo del corazón. Esta acetilcolina se libera, es un neurotransmisor muy importante que se libera a nivel del músculo esquelético. Y este envía la información para que el músculo se contraiga. Los péptidos, ¿sí?, se encuentran como neurotransmisores en las neuronas centrales y terminaciones nerviosas. Se encargan también de regular, ¿sí?, esa información que se envía de un nervio a otro nervio. O sea, estos péptidos se encuentran también a nivel de la sinapsis, entre la unión de un nervio y otro nervio. El óxido nítrico también se encuentra a nivel de la célula y se encargan de liberar o incrementar la concentración de calcio. Este calcio es muy importante a nivel del músculo esquelético para la contracción del músculo esquelético. Los nervios periféricos, dijimos, están los nervios craneales, que son 12 pares, que vamos a hablar después de cada uno. El primer par se llama nervio olfatorio, el segundo el óptico, el tercero el motor ocular común, el cuarto el patético, quinto trigémino, el sexto el motor ocular externo, séptimo facial, octavo auditivo, noveno glosofaringio, décimo vago, décimo primero espinal y décimo segundo el hipogloso. Y acá tenemos los 31 o 31 pares espinales, que son los nervios que salen de la médula espinal por un agujero que se llama agujero de conjunción. Esto que vemos aquí, esto se llama plexo braquial, que se encuentra por debajo de la clavícula. Y de este plexo braquial sale el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio radial, el nervio circunflejo, ¿sí? Y este plexo que está aquí se llama plexo lumbar. Y este nervio que está aquí es el nervio ciático. Es un nervio muy importante y es un nervio que se lesiona con mucha frecuencia, ¿sí?, y produce dolores en los miembros inferiores, debilidad muscular, parestesia o los hormigueos, ¿sí? Y este nervio ciático puede estar afectado a nivel de la columna lumbar por una hernia de disco o una artrosis o una escoliosis o una hiperlordosis, o también se puede inflamar por la contractura de un músculo que se encuentra a nivel de la cadera que se llama músculo piramidal. Después tenemos el sistema nervioso vegetativo o autónomo, que fue lo que les dije que forma parte del sistema nervioso periférico. Tenemos el sistema parasimpático y el simpático. El parasimpático contrae, todo es contraer, contrae. Por ejemplo, contrae la pupila, el parasimpático, y el simpático dilata la pupila, o sea, relaja. El parasimpático estimula la salivación y el simpático inhibe. Entonces, esa es la diferencia entre el parasimpático y el simpático. El parasimpático envía la orden y el simpático relaja esa orden.
Luego había dos vías, que fue lo que yo les dije. Este es un corte transversal de la médula espinal. Tiene forma de H, ¿sí? Tenemos el haz o el nervio motor y el nervio sensitivo. El sensitivo es el que envía la información hacia el cerebro por una vía que se llama vía aferente. Luego el cerebro procesa esa información y envía la orden. Envía la orden por la vía eferente y eso va a nivel del haz o la raíz motora. Entonces la motora es la que hace o realiza el movimiento. Entonces en la médula espinal hay dos vías, una vía sensitiva y una vía motora. La sensitiva le envía la información al cerebro y la motora es la que trae la información del cerebro. Y ahí ya vamos a entrar con la evaluación de los pares craneales. ¿Se entendió bien, chicos? Aquí, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Puedes repetir lo último, profe? ¿La sensitiva qué hacía? La sensitiva envía la información al cerebro. La sensitiva envía la orden al cerebro y la motora transmite la orden del cerebro. Uno envía la orden al cerebro, la sensitiva, y la motora transmite la orden del cerebro. Bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, nos vamos a conectar dentro de 6 minutos. Como siempre, voy a salir para grabar la clase y así para entrar ya en la parte de la evaluación de los pares craneales. ¿Estamos? Y nos volvemos a conectar. Dale, profe. Dale, Dale, profe. profe. dale, dale.